Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez muun S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantústico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Y si no, pues relurgense, U superíndice 3 nansece U superíndice 3 modos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar y mucho. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes muun S codiciados, no su superíndice 3 lo de Turquía, sino del mundo entero. Su adivinaron, hoy vamos a diseccionar, analizar y por supuesto, a chismear un poquito sobre Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a hablar de ese coqueteo, ese juego eterno que parece rodearlo, esas situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿copyright es tú pasando realmente? ¿Hay algo muun S de lo que vemos? ¿O simplemente es el encanto irresistible de Kerem? Prepárense porque hoy voy a revelarles todo. Bueno, todo lo que he podido investigar, recolectar y deducir. Asu que saquen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en sus asientos y abrochen sus cinturones porque este vídeo va a estar cargado de información superíndice 3N jugosa, teorías interesantes y por supuesto, muchísima opinión superíndice 3N personal. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanalmente sobre farándula turca, series, películas, actores y actrices que nos roban el corazón superíndice 3N, asu que si les gusta este tipo de contenido, este es su lugar. Además suscribirse es gratis, asu que no tienen nada que perder y su mucho que ganar. Los espero. Ahora vamos al grano. Kerem Bürsin. Uf. Solo su nombre ya evoca suspiros, ¿verdad? Este hombre además de ser innegablemente guapo, tiene un carisma arrollador. Y esa combinación superíndice 3N amigos míos es letal. Letal para nosotras que caemos rendidas a sus pies, y letal para las personas que lo rodean, porque parece que el coqueteo, esa chispa, lo acompaña más menos a donde quiera que vaya. Pero, ¿a QU copyright me refiero con coqueteo eterno? Bueno, si han seguido la carrera de Kerem, seguramente han notado que siempre hay rumores de romances, de acercamientos especiales, de miradas que lo dicen todo. Desde sus primeras apariciones en pantalla hasta sus proyectos muun S recientes, Kerem parece tener una facilidad asombrosa para conectar con sus compa más menos eras de reparto. Y no me malinterpreten, eso no es necesariamente algo malo. De hecho, puede ser una cualidad admirable, una muestra de su profesionalismo y su capacidad para crear química en pantalla. Pero siempre hay un pero, ¿no? En el caso de Kerem, ese pero viene acompañado más menosado de la especulación superíndice 3N constante. ¿Es solo química profesional? ¿O hay algo muun S? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es difícil de precisar. Y creo que aún radica parte del encanto y el misterio que rodea a Kerem Bürsin. Pensemos por ejemplo en su relación superíndice 3N con Anne de Eru Rafael. Madre moi. Esa novela Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses, fue un fenu superíndice 3 meno mundial. Y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable química entre los protagonistas. Era palpable. Podía sentir la tensión superíndice 3N, la atracción superíndice 3N, la conexión superíndice 3N entre Eda y Serkan Atrabu copyright S de la pantalla. Desde el primer capítulo, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo gritaba, AQ hay algo muun S. Y no solo en las escenas románticas, sino incluso en las discusiones, en los momentos de tensión superíndice 3N, se sentía una energía especial. Los personajes interpretados magistralmente por Kerem y Ande parecían destinados a estar juntos, y esa sensación superíndice 3N se transmitió superíndice 3 al público de una manera arrolladora. Y por supuesto los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estuvieron juntos fuera de la pantalla? ¿Es amor real? ¿O es solo una estrategia de marketing? La verdad es que durante mucho tiempo, tanto Kerem como Ande mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir nada. Alimentando, claro la expectación superíndice 3N de los fans. Cada entrevista, cada fotógrafa compartida en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas, buscando confirmaciones.
Los fans se convirtieron en detectives, rastreando cada detalle, interpretando cada gesto. Era una locura colectiva, una obsesión superíndice 3N alimentada por la esperanza de ver ese amor traspasar la pantalla. Finalmente la bomba explotó superíndice 3, estaban juntos. Y el mundo entero celebró superíndice 3. Fue un romance de ensueu más menos o una historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N, de imágenes de la pareja, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos. Parecua que el sueu más menos o de muchos fans se había hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era como presenciar el final feliz de una novela. Viajes románticos, escapadas secretas, muestras de afecto público, todo apuntaba a que este amor era para siempre. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Y de nuevo la especulación superíndice 3N volvió superíndice 3. ¿Q copyright pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright se separaron? El silencio fue la respuesta inicial. Tanto Kerem como Andy optaron por el hermetismo, evitando dar explicaciones públicas. Esta actitud, por supuesto, no hizo más que alimentar los rumores y las conjeturas. Las teorías son infinitas. Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado fuerte. La fama, la constante vigilancia de los paparazzi y la exigencia de los fans, todo esto pudo haber afectado la relación superíndice 3N. Otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Que la magia que había surgido en el set de grabación superíndice 3N no era suficiente para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Y otros, munese maliciosos, apuntan a terceros en discordia. Rumores de infidelidades, de nuevas conquistas, de celos, todo un culebro superíndice 3N digno de una novela turca. La verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que es cierto es que su relación superíndice 3N dejó superíndice 3 una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Un romance que catapultó superíndice 3 sus carreras a niveles copyright ricos y que generó superíndice 3 una legión superíndice 3N de fans incondicionales que aún hoy sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Pero Ande no es la única que ha sido vinculada sentimentalmente a Kerem. A lo largo de su carrera, ha habido rumores y especulaciones sobre su relación superíndice 3N con otras actrices y modelos. Desde sus inicios en Hollywood, donde se le relacionó superíndice 3 con algunas actrices de series estadounidenses, hasta sus proyectos recientes en Turquía, Kerem siempre ha estado rodeado de un aura de misterio y seducción superíndice 3N. Siempre hay una sonrisa sospechosa, una mirada intensa, un comentario ambiguo que alimenta la imaginación superíndice 3N de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Se le ha visto en actitud cariú más menos osa con diversas compau más menos eras de reparto en eventos sociales, en after parties cada encuentro se convierte en materia prima para los titulares y los rumores. Y es que Kerem tiene algo especial. No su copyright si es su sentido del humor, su encanto natural, su mirada penetrante o una combinación superíndice 3N de todo lo anterior, pero el caso es que atrae. Atrae como un imurn. Su personalidad extrovertida, su capacidad para conectar con la gente, su facilidad para hacer reír, todo esto lo convierte en un hombre irresistible. Y esa atracción superíndice 3N inevitablemente se traduce en coqueteo. Ahora, ¿es este coqueteo intencionado? ¿Es parte de su estrategia para mantenerse en el candelero? ¿O por el contrario, es simplemente una manifestación superíndice 3N natural de su personalidad? Yo creo que hay un poco de todo. Es decir, Kerem es un hombre inteligente, consciente de su atractivo y de la influencia que tiene en el público. Sabe que los rumores y las especulaciones generan copyright y, por lo tanto, lo ayudan a mantenerse relevante. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es importante saber jugar tus cartas y utilizar todas las herramientas a tu alcance para mantener tu nombre en boca de todos. Pero también copyright creo que es una persona genuina, que disfruta de la compau más menos ua de las mujeres y que no tiene miedo de mostrar su afecto y su admiración superíndice 3N. Y esa autenticidad, esa honestidad, es lo que lo hace a un de ese atractivo. No se esconde, no finge ser alguien que no es. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos.
Y eso en un mundo lleno de apariencias y falsedades, es algo que se valora mucho. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el coqueteo eterno de Kerem Bürsin? Pues la verdad es que no hay una sola verdad. La verdad es una combinación superíndice 3n de factores, una mezcla de intención superíndice 3n y naturalidad, de estrategia y espontaneidad. Y esa ambigüedad, esa incertidumbre, es lo que lo hace tan fascinante. Nos mantiene enganchados, nos hace querer saber more, nos invita a especular y a fantasear. Kerem Bürsin es un enigma. Un enigma que nos encanta descifrar, que nos mantiene intrigados y que nos hace más menos ar con un romance de película. Y creo que en el fondo au con diéresis copyright él le gusta jugar a ese juego. Le gusta mantenernos adivinando, especulando y fantaseando. Porque sabe que mientras lo hagamos u con diéresis copyright él seguirá siendo el centro de atención superíndice 3n. Es un maestro en el arte de la seducción superíndice 3n, un experto en el manejo de la imagen pública. ¿Y qué copyright podemos hacer nosotras? Pues disfrutar del espectáculo. Disfrutar de sus actuaciones, de sus entrevistas, de sus apariciones públicas. Y seguir más menos ando con que alguna dúa, tal vez, una de nosotras sea la afortunada que conquiste su corazón superíndice 3n. Nunca se sabe. La esperanza es lo último que se pierde. Pero mientras tanto seguiremos analizando, diseccionando y chismeando sobre su vida amorosa. Porque seamos sinceras nos encanta. Y a Kerem, creo yo, también copyright en le encanta que nos encante. Asu que larga vida al coqueteo eterno de Kerem Bürsin. Que siga deleitándonos con su talento, con su encanto y con ese aura de misterio que lo rodea. Que siga generando rumores, especulaciones y fantasías. Porque al fin y al cabo el espectáculo debe continuar. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. Como pudimos ver, el tema del coqueteo eterno de Kerem Bürsin es un tema complejo y multifacu copyright-tico. No hay una respuesta simple ni una verdad absoluta. Pero lo que es cierto es que Kerem es un hombre carismático, atractivo y consciente de su poder de seducción superíndice 3n. Y esa combinación superíndice 3n, inevitablemente se traduce en rumores, especulaciones y por supuesto, mucho coqueteo. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo, un juego de seducción superíndice 3n que nos mantiene enganchados y que nos hace querer saber more. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de mi análisis y mis opiniones. Y sobre todo espero que se hayan divertido un poquito. Esa es la idea. Pasar un buen rato, compartir nuestras opiniones y reírnos un poco de las locuras del mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes del coqueteo eterno de Kerem Bürsin? ¿Creen que es intencionado o natural? ¿Cuál es su teoría sobre su vida amorosa? ¿Con qué copyright creen que hará buena pareja? Quiero saberlo todo. Asu que no duden en dejar sus comentarios. Los leeré copyright todos y responderé copyright a la mayor posible. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta gigante. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También copyright los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin o simplemente disfruten del chisme farandulero. Cuantos seamos mejor. Y por último pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanalmente sobre farándula turca, series, películas, actores y actrices que nos roban el corazón superíndice 3n. Asu que si les gusta este tipo de contenido, este es su lugar. Los espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.